Buenos días, hermanos. Tomen sus Biblias, por favor. Busquen el libro de Éxodo. Estaremos el día de hoy considerando los capítulos 25 y 26. Capítulos 25 y 26 de Éxodo. El 10 de agosto del año 1985, un submarino soviético con el nombre K-431 estaba siendo reabastecido de combustible, pero al ser un combustible nuclear, el combustible era entonces nuclear. Pues en el transcurso del reabastecimiento del submarino, levantaron la tapa del reactor un poquito de más. Y eso hizo que quedaran expuestas las varillas de combustible nuclear. Y cuando fueron expuestos al aire, se inició una reacción en cadena que terminó en una explosión. Material radioactivo fue lanzado al aire. En la explosión murieron 10 marineros soviéticos al instante. Otras 49 personas sufrirían heridas de radiación al intentar contener la explosión radioactiva. Y en los siguientes días y años, un número indefinido de personas morirían por haber sido expuestos a ese material radioactivo o a la nube radioactiva que se extendió como resultado de la explosión. Piensa, estas graves consecuencias que sufrieron por haber levantado la tapa del reactor, probablemente unos centímetros de más. Un pequeño error. Parecía que era nada, parecía que no era importante, pero causó una gran destrucción. ¿Por qué? Porque un reactor nuclear es poderoso, pero también es peligroso, ¿verdad? Poderoso, sí, pero también peligroso. Y tienes que saber cómo acercarte y tratar con un reactor nuclear. Y sabes, el Dios de Israel ha demostrado ser también poderoso y peligroso. Así ha demostrado ser. Mandó plagas destructivas sobre Egipto. Arrasó con Faraón, arrasó con el ejército de Faraón, abriendo el Mar Rojo para proveer una vía de escape para su pueblo, pero luego también para destruir a ese ejército tan poderoso. Habían llegado al monte Sinaí y ahí Dios demuestra su poder con truenos, con relámpagos, con una nube espesa, sobre todo con un fuego consumidor, con un fuego abrasador en la cima de la montaña. Y de hecho Dios había advertido que nadie podía acercarse a la montaña. ¿Cuál era la pena si tú te acercabas a la montaña? La muerte, la pena capital. Y entonces tener a un Dios tan poderoso a tu lado sería algo maravilloso, pero también pudiera ser algo aterrador, ¿verdad? Porque pudiera traer muerte. Ahora, ese Dios aterrador, poderoso, peligroso, también había demostrado ser un Dios accesible. Al final del capítulo 24, algo que vimos la semana pasada, Moisés sube a la montaña con Aarón, con Nadab, con Abiú, con 70 ancianos de Israel, y se acercan a ese Dios que se está mostrando en la cima de la montaña. Se acercan a Él y ¿qué hacen en presencia de ese Dios? Se sientan y comen y beben. ¿Qué indica esa comida? Indica comunión. Indica la posibilidad de tener una convivencia con Él, una relación con Él. Y cuando termina el capítulo nos dice que Dios manda que Moisés suba todavía más cerca a la cima de la montaña. Mira los versículos 16 al 18 del capítulo 24. Éxodo 24, 16 al 18 dice: y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días, y al 7º día llamó a Moisés de en medio de la nube, y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador. Era como un fuego abrasador.
en la cumbre del monte, a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. O sea, Moisés ahora no solamente se ha acercado a esa nube, no solamente se ha acercado a ese fuego, sino que ahora ha entrado a la nube. Ya ha desaparecido en esa nube, mientras Israel está a las faldas de esa montaña y está aterrada por la manifestación de poder de ese Dios que demuestra ser un fuego consumidor. Y seguramente todos nosotros nos sentiríamos así, de acercarnos a ese fuego. Y la realidad es que toda persona que realmente conoce a Jehová va a sentir esta clase de temor. El hombre que conoce a Jehová va a sentir esta clase de temor. Y por tanto, el hombre está aterrado de acercarse al fuego consumidor. El hombre ve lo que Dios es, conoce lo que Dios es, y Dios se revela como un fuego consumidor. Y el hombre, al conocer a Dios, siente terror, siente temor. Eso es lo que pasa cuando nosotros conocemos a Dios. Ahora, gracias a Dios, el fuego no consume a Moisés. De hecho, nos dice que se acerca a Jehová y Dios le va a dar la ley. Dios le va a dar más instrucciones a Moisés. El versículo 1 nos dice que Jehová habló a Moisés y le dijo. ¿Y qué le va a decir? Bueno, le va a decir las cosas que vamos a estudiar esta semana y en las semanas siguientes. Le va a dar su ley. Ahora, ¿qué es la ley de Dios? La ley de Dios son las instrucciones que Dios le da a Israel para que ellos puedan vivir cerca de ese Dios que es un fuego consumidor, sin ser consumidos por ese Dios. Porque Dios está invitando al hombre a acercarse a Dios. Sí, es un fuego consumidor, pero puedes acercarte a Él. Ahora, ¿cómo lo debes de hacer? Lo tienes que hacer con suma cautela. Y esa es la lección para nosotros. Dios quiere que nos acerquemos a Él. Dios te invita a que te acerques a Él. De hecho, Dios te manda que tú te acerques a Él. Pero tienes que acercarte al fuego consumidor con suma cautela. Tienes que acercarte a ese Dios de la manera en que Él dice, y si no, pagarás las consecuencias. Queremos ver lo que nos dice aquí en estos capítulos. Y vamos a ver en los primeros versículos 3 instrucciones que Dios da, que van a permitir que el pueblo viva cerca de Dios sin ser consumidos por Él. ¿Cuáles son esas 3 indicaciones o instrucciones? La primera es que si quieres acercarte al fuego consumidor, debes de traer ofrendas voluntarias. Así lo dice en el versículo 2. Di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad. De corazón tomaréis mi ofrenda. Quiere que ellos ofrezcan voluntariamente de su corazón ofrendas para Dios. Ahora, esta no es una ofrenda obligada. En el Nuevo Testamento el apóstol Pablo va a invitarnos a darle a Dios como disponemos en nuestro corazón. Y que no lo debemos de hacer con tristeza ni por necesidad. Y esa palabra necesidad se pudiera traducir obligación, no por obligación. ¿Y por qué no lo vamos a hacer así? Porque Dios ama a qué tipo de dador. El dador alegre, el que ofrece una ofrenda voluntaria a Dios. ¿Y qué es lo que ellos deben de ofrecer? Lo leímos hace unos instantes. En los versículos del 3 al 7 describe lo que van a ofrecer: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelos de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, etcétera, etcétera. Esto es lo que van a ofrecer. Ahora, ¿qué son esas cosas? Esas cosas que ellos van a ofrecer a Dios son lo mejor que ellos pueden ofrecer a Dios. Oro, plata, entendemos eso. Pero también pieles teñidas de rojo. Eso era extremadamente inusual en el mundo antiguo.
Ellos no conocían la forma de teñir como nosotros conocemos y entonces era extremadamente costoso teñir con colores fuertes como ¿cuáles? Azul, púrpura, carmesí y rojo. Pero eso es lo que van a traer a Dios. ¿Van a traer qué? Joyas, piedras preciosas. ¿Por qué? ¿Qué es lo que Dios pide? Lo que Dios pide es que nosotros le demos lo mejor, no las obras. A veces nosotros le queremos dar a Dios las obras, ¿verdad? Bueno, cuando ya todas nuestras necesidades han quedado suplidas. Cuando la cuenta bancaria ya está en una buena condición. Cuando ya hemos separado todo para la jubilación. Cuando ya tenemos la casa, cuando ya tenemos el carro, y cuando ya tenemos la tele, y cuando ya tenemos las vacaciones, entonces le damos a Dios de lo que nos sobra. Pero aquí Dios pide lo mejor. Y si quieres acercarte al Dios maravilloso, una de las cosas que Dios te pide es que tú estés dispuesto a darle lo mejor que tú tienes. Ahora, lo mejor que nosotros tenemos no siempre es material, no siempre es económico. De hecho, es interesante porque nosotros como iglesia nos estamos enfrentando a una situación que pudiera traernos cierto miedo, cierto temor, ¿no? El domingo que viene será el último domingo que una porción importante de esta congregación se estará congregando aquí. Se enfrentan a un futuro incierto, van a un lugar que es un lugar probablemente temporal porque no está en la zona que habíamos designado para la plantación y entonces, bueno, van a estar ahí mucho tiempo, van a estar en otro lugar donde van a terminar, pues no saben, tienen un ministerio nuevo, una iglesia nueva, hay responsabilidades nuevas, hay ministerios que hay que desempeñar que antes lo hacíamos ahora entre todos, pero ahora va a tocar para un grupo pequeño. Hay necesidades económicas para ese grupo y seguramente hay temor, quizás para los que nos quedamos también nos vamos a enfrentar a una situación nueva, un poquito incierta, porque tampoco sabemos exactamente cómo vamos a desempeñar todas las funciones y ministerios que hemos tenido aquí en la iglesia estos últimos años y por supuesto que no vamos a tener las mismas personas y entonces hay miedo, hay incertidumbre, no sabemos cómo vamos a cumplir con todas las mismas obligaciones económicas que vamos a seguir teniendo, pero ahora con menos personas. Pudiéramos sentir temor, pero ¿sabes cómo Dios va a suplir esas necesidades? Las va a suplir a través de un pueblo que voluntariamente ofrece lo mejor que tiene con un corazón dispuesto y alegre. Así es como Dios suple las necesidades normalmente. ¿Sabes, hermano? Dios te está invitando a dar lo mejor que tú tienes. No las obras, sino lo mejor. Es probable que a todos nosotros Dios nos va a estar pidiendo que demos un poquito más de nuestro tiempo para servir en la iglesia, un poquito más de nuestra energía para asumir nuevas responsabilidades que quizás hasta ahora hemos querido evitar. Es probable que nos va a pedir que nosotros ofrendemos más, tanto los de la plantación como los que nos quedamos aquí en la iglesia. Y lo hacemos reconociendo que nuestro Dios es un fuego consumidor que nos pide que nosotros le ofrendemos voluntariamente de lo mejor que tenemos. Y hermanos, no lo estamos haciendo para ganarnos la bendición del fuego consumidor, sino que lo hacemos en reconocimiento de la grandeza de nuestro Dios, que es un fuego consumidor. Lo hacemos en respuesta de agradecimiento, porque si tenemos algo que darle a Dios es porque Él nos lo ha dado a nosotros primero. Y entonces es una respuesta de amor a Él. Pero Dios viene y lo que Dios pide aquí a su pueblo para que ellos estén cerca de Él es que ellos den lo mejor que ellos tienen, que ellos ofrenden voluntariamente. ¿Y qué es lo que van a hacer con todas esas ofrendas de oro, plata y cobre y joyas y telas y pieles? ¿Qué van a hacer? Bueno, el versículo 8 nos dice qué van a hacer. Y harán un santuario para mí, un tabernáculo para mí, y habitaré en medio de ellos. Ahora, esta es la primera vez en esta historia de Dios con Israel que se menciona que Dios va a morar entre ellos. Ya ha dicho que Él va a ser su Dios y que ellos van a ser su pueblo. Pero esta es la primera vez que dice que Él va a morar
entre ellos. Y piensa, lo que los judíos, los israelitas están pensando un momento. Espera. Moisés, tú estás diciendo que ese fuego, que esos relámpagos, que esos truenos, que esas nubes que están haciendo que el monte mismo vibre como si hubiera un terremoto, que eso ahora va a bajar de ahí y va a vivir aquí en medio de nosotros, seguramente sentirían temor. ¿Por qué? Porque sí, es un Dios maravilloso, es un Dios poderoso, pero es un Dios peligroso también. Entonces aquí Dios les está advirtiendo que Él viene a vivir entre ellos y que ellos tienen que prepararte. Si tú quieres vivir acercándote y en la presencia del fuego consumidor, tienes que prepararte. Prepararte para vivir en su presencia. Imagínate cómo sería vivir en la presencia de este Dios que es un fuego consumidor. Seguramente será con temor y temblor. Y a veces nosotros tomamos esa palabra temor y le damos unas connotaciones que son legítimas, ¿no? Es que es reverencia. Y es que es respeto. Y sí, incluye eso, pero también en la Biblia el concepto del temor de Dios es un temor sano, un temblor sano, una realidad sana, porque entendemos que este Dios es un Dios consumidor. Es un fuego consumidor. Me imagino que nunca perderíamos de vista que Él está ahí. Bueno, ¿sabes qué? Pensaríamos eso. Pero tristemente Israel y nosotros perdemos de vista que ese fuego consumidor vive entre nosotros. Lo perdemos de vista. No lo entendemos. Nos olvidamos de Él. Y entonces nos alejamos de Él. Vivimos vidas descuidadas, jugando con el pecado. Es fácil porque vivimos en un mundo que tolera el pecado, que minimiza el pecado, que dice que el pecado realmente no es pecado o que no es importante. Pero ¿sabes? Dios no lo ve así. Dios es un fuego consumidor. Dios ve el pecado y Él odia el pecado porque Él es un ser santo y ese fuego consumidor habla de esa santidad. Y todos nosotros, en cierta forma, vivimos delante de ese Dios, vivimos en presencia de ese Dios. Especialmente si tú eres su hijo, Dios te ve. Toda tu vida la vives en presencia de ese Dios. ¿Sabes? Cuando abres el celular, Dios te ve. Vives en presencia de ese Dios. Cuando vas a la preparatoria o a la secundaria y ahí no hay ninguno de tus amigos cristianos y ahí no está mamá y no está papá, Dios te ve, vives en presencia de ese Dios que es un fuego consumidor. Cuando estás solo, cuando nadie te ve, cuando no hay ningún cristiano cerca, quizás en tu trabajo, Dios te ve, Dios te conoce, Dios sabe quién eres. Y Dios sigue siendo un fuego consumidor y nunca puedes olvidar que Él es un fuego consumidor. Ahora, esto llevaría a algunas personas a decir, bueno, yo no quiero vivir en presencia de ese Dios. ¿Para qué vivir cerca de Él? Bueno, piensa un momento en cómo es ese Dios que es un fuego consumidor, es un Dios poderoso y que lucha a favor de su pueblo. Los que son de Él lucha por ellos. Es un Dios que al ser tan poderoso puede derramar bendición sobre bendición. Y eso lo reciben los que están cerca de Él. Es un Dios que puede proteger a sus hijos de sus enemigos. Es un Dios que puede proveer cualquier necesidad que ellos tienen. Esto es lo que tú puedes tener cerca de este Dios, que es poderoso, que es accesible, pero también que es un Dios peligroso.
Entonces las bendiciones que Él nos ofrece y el carácter maravilloso de ese Dios debería llevarte a desear estar cerca de Él. Pero sin duda nos damos cuenta que es peligroso. Que es peligroso. Y que si nos vamos a acercar a ese Dios y vamos a vivir en su presencia, lo tenemos que hacer con suma cautela. Porque Él es un Dios maravilloso, sí, pero peligroso. Y es un Dios, mira el versículo 9. Es un Dios que exige obediencia perfecta. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. O sea, si tú quieres acercarte al fuego consumidor, debes obedecer sus instrucciones a la perfección. Tienes que obedecer sus instrucciones a la perfección, porque Él es un fuego consumidor. Tienes que obedecer lo que Él te pide. Y estas no son sugerencias, no son algunas ideas que tú puedes tomar en cuenta si tú quieres, si se te antojan o no, si te parecen bien o no. No, estos son mandamientos que Dios exige que tú cumplas. Este es el Dios de la Biblia, ¿sabes? Vivimos en un mundo que tiene un concepto completamente distorsionado de quién es Dios. Nos hemos imaginado un Dios que es tolerante, que es amigable, que es ameno, como si fuera tu compadre, y pues no importa lo que hagas, Él sigue siendo tu cuate, ¿verdad? No pasa nada, no pasa nada. Pero hermanos, el Dios de la Biblia no es así. El Dios de la Biblia es un Dios santo, un Dios que es un fuego consumidor, un Dios que tiene requisitos que tú debes de hacer, que tú tienes que cumplir, que tú tienes que obedecer a la perfección. De hecho, es interesante que dos de las frases más repetidas en Éxodo son estas. Esto es lo que Jehová ha mandado. Y la otra, e hicieron como Jehová lo había mandado. Una y otra vez, 30 veces. 30 veces lo dice en Éxodo. 70 veces en este libro y los siguientes 3 del Pentateuco. Dios manda que tú le obedezcas. Dios manda que tú le obedezcas a la perfección. Eso es lo que Él te pide. Y lo que Dios pide aquí, lo que Dios manda es que ellos hagan un santuario, un tabernáculo, una tienda. Una tienda que sería la morada de Dios. Ahí dentro de esa tienda Dios pondría su presencia, Dios estaría con ellos. El fuego consumidor que estaba en la cima de la montaña bajaría de ahí y se pondría entre ellos. Y el resto del pasaje que nosotros tenemos es una descripción del inmobiliario, de los muebles y de la tienda en sí. Y queremos estudiar esto superficialmente el día de hoy. Hay dos cosas que quiero mencionar, ¿okay? Cuando llegamos al tabernáculo, algunas personas intentan encontrar un significado en todos los detalles del tabernáculo. Que si el material que se usa, que si el color, que si son unos anillos o si son unas lazadas, y encuentran un significado en todos los detalles. ¿Okay? La realidad es que eso se convierte en un ejercicio de creatividad humana que no tiene ninguna objetividad bíblica. Ahora, estos elementos sí tienen significados generales. Sí tienen ciertas enseñanzas y las mencionaremos conforme vamos avanzando, pero no nos vamos a enfocar en detalles menores como algunas personas quieren hacer. Ahora, lo segundo que quisiera mencionar es que el día de hoy vamos a hacer algo que normalmente no hacemos tanto, y es proyectar unas imágenes que nos van a ayudar a visualizar las cosas que se presentan aquí. ¿Ok? Ahora, algunas de estas cosas que vamos a presentar aquí pues son imágenes de las personas, son ideas de las personas. Nosotros no sabemos en realidad cómo son estas cosas.
Ahora, normalmente no lo hacemos en la predicación porque la predicación, Dios diseñó la predicación para ser una comunicación verbal. Por esa comunicación verbal transmitimos las verdades de la palabra de Dios. De hecho, de los cristianos muchas veces se dice que somos personas de la palabra, de palabra. No andamos, lo cantamos hace un momento, tanto por vista, sino por fe. Y no queremos convertir nuestras predicaciones, como algunas iglesias lo hacen, en eventos fotográficos y cinematográficos. No, la predicación es la transmisión verbal. Okay, pero en esta ocasión y en estas ocasiones, quizás en las siguientes semanas, creo que sí nos ayudará a visualizar ciertas cosas que tenemos aquí descritas en este pasaje. Ahora, ¿qué van a hacer las personas? Entonces van a traer estas ofrendas voluntarias y con esas ofrendas voluntarias van a construir el tabernáculo y los muebles del tabernáculo. Y lo primero que menciona en el capítulo 25, del 10 al 22, es la construcción del arca del pacto. Versículo 10 dice: harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio. ¿Okay? ¿Qué es este arca? Bueno, es una caja de madera. ¿Okay? Va a medir aproximadamente 1 metro con 10 centímetros. No es enorme, ¿eh? 1 metro con 10 centímetros de largo, 70 de ancho y otros 70 de alto. Van a cubrir ese arca de oro y le van a poner unos anillos donde pueden meter unas varas que permitirán así cargar el arca sin tener que mover la caja misma, o tocar la caja misma, perdón. Más adelante Dios va a dar instrucción que van a poner 3 cosas dentro del arca. ¿Se acuerdan cuáles son? La vara de Aarón es una de ellas. Va a poner también un recipiente con maná. Lo que más recordamos normalmente son las tablas de piedra que van a colocar dentro del arca. Y el arca se conoce a veces como el arca del testimonio o a veces se conoce como el arca del pacto. Y eso es lo que Dios hace, o Dios manda que ellos hagan aquí. Y además, el versículo 17 dice que van a hacer un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio y su anchura de codo y medio. ¿Qué es el propiciatorio? Bueno, es una tapa. Es una tapa que van a poner encima de la caja y esta tapa va a tener 2 querubines, un querubín de cada extremo y las alas de los querubines van a tapar ese lugar y ese lugar se va a conocer como el propiciatorio. Y ese lugar, el propiciatorio, es el lugar más significante de la historia del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque es el trono de Dios. ¿Okay? El propiciatorio es donde Dios pone su trono aquí sobre la tierra. Es donde el fuego consumidor se va a mostrar visiblemente en la gloria chequina. Ahí va a estar. Ese es el lugar donde Dios se va a manifestar. Es el lugar donde Dios va a poner esa manifestación específica de su presencia. Y sería un lugar peligroso. Sería un lugar peligroso. Tú no podías ni tocar el arca del pacto, a menos que fueras uno de los sacerdotes establecidos por Dios para tocar. Tú no podías mirar dentro. Si mirabas dentro, ¿qué pasaría? Morirías. Es un lugar sumamente peligroso. Y aquí en la presentación les he puesto 3 imágenes. Quizás, hermanos, no sé si quieren apagar estas luces para que se puedan ver las imágenes con mayor claridad. ¿Okay? Aquí hay 3 imágenes que representan visiblemente lo que algunos artistas creen que hubiera sido el arca del pacto. Y hay 3 imágenes y ahí van a estar y los van a ver. ¿Okay? Noten ahí esos querubines, esos ángeles con sus alas que cubren el propiciatorio. Ahora, quiero que nos enfoquemos un momento en ese nombre propiciatorio. La semana pasada nosotros consideramos lo que es la expiación y hablamos también de la propiciación. Entonces nosotros conocemos ya estas palabras. Expiación, ¿se acuerdan? Dijimos que es quitar la culpa mediante el pago de una sanción o mediante la ofrenda de un sacrificio.
Y la propiciación es donde se quita la ira de Dios para que ahora nos vea con favor. ¿Sabes dónde esto sucedería? Sucedería aquí, en este lugar. Un día al año, el día de la expiación, el sumo sacerdote entraría aquí a la presencia de Dios y traería sangre y 7 veces con su dedo rociaría sangre sobre el propiciatorio. De esta forma se quitaría la culpa del pecado de Israel. De esta forma se aplacaría la ira de Dios, de ese Dios que es un fuego consumidor en contra de su pueblo Israel, que es un pueblo pecador. Y de esa forma ellos podrían estar en la cercanía de Dios sin ser consumidos por Dios. Y aquí Dios pone su presencia. Y no solamente pone su presencia, mira lo que sucede, versículo 22. Y de ahí, o sea, del propiciatorio, me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. O sea, este es el lugar de la presencia de Dios. Este es el trono de Dios sobre la tierra. Este es el lugar donde Dios va a darle a Moisés más instrucciones para su pueblo, para que ellos sepan cómo vivir sin ser consumidos por él. Entonces, el arca del testimonio es el lugar de la presencia, del favor y de la dirección de Dios. Ahí Dios pone su presencia. Ahí Dios permite que se haga propiciación. Y ahí Dios da mayor dirección y mayor revelación de Él. Sin duda, muchos de nosotros queremos la presencia de Dios. Muchos de nosotros queremos el favor de Dios, queremos dirección de Dios en nuestra vida. Bueno, para eso tienes que estar cerca de Él. Para eso tienes que estar cerca de Él. Pero ¿cómo puedes estar cerca de Él sin ser consumido? Bueno, aquí nos ha dado la descripción del primer mueble, que es el más importante, porque es el trono de Dios, porque es donde se hace expiación, pero hay otros muebles, se mencionan un poquito más brevemente. Versículo 23. Harás asimismo una mesa de madera de acacia. Su longitud será de 2 codos y de 1 codo su anchura y su altura de 1,5 codos. Esta mesa es la mesa del pan de la proposición. Es una mesa también de madera de acacia cubierta de oro. Es aproximadamente 90 centímetros de largo, 45 de ancho y 70 de alto. También tendría sus anillos para facilitar transportar la mesa. El pasaje también nos dice que pondrían ahí platos y bandejas y jarras y tazones y cucharas. Y no lo menciona este pasaje, pero en otros pasajes nos dice que pondrían sobre esta mesa 12 panes. 12 panes. Versículo 30 solo menciona el pan en singular. Y pondrá sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí continuamente. Ese pan se llama el pan de la proposición. No entendemos eso, pero la palabra hebrea significa rostro o presencia. Es el pan del rostro, el pan de la presencia. Y aquí pueden ver una imagen de lo que alguien se imagina que pudiera haber sido esta mesa y los panes y algunos de los utensilios ahí. Ahora dices, oye, pero Mateo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Bueno, una pregunta. Si yo te hablo de una mesa con platos y cucharas y bandejas y jarras y tazones y pan, ¿en qué piensas? Pues seguramente piensas en una comida, ¿verdad? Piensas en una comida. Y esta mesa representa 2 cosas. Primero, representa la provisión de Dios. La provisión que Dios le daría a las 12 tribus, por eso 12 panes. Y Dios está proveyendo para ellos. Y ellos tomarían de lo mucho que Dios les había dado y harían estos panes y los pondrían en su presencia y estarían ahí toda la semana. Y entonces, al final de la semana,
los sacerdotes tomarían ese pan y comerían de ese pan delante de Jehová en el lugar santo. Y nosotros ya sabemos qué representa comer, ¿verdad? Comer representa comunión. Comunión. Entonces lo que encontramos aquí es que esta mesa y este pan representa la provisión y la comunión que nosotros tenemos cuando estamos en la presencia de Dios. Representa la provisión y la comunión que nosotros podemos disfrutar cuando estamos en la presencia de Dios. Y que solamente aquellos que estamos cerca de Dios podemos tener. Esto no está disponible para aquellos que están lejos. Está disponible solamente para los que están cerca. Es un Dios que provee. Es un Dios que permite tener comunión con Él. Dijimos que es un fuego consumidor, pero accesible. Y aquí vemos esta provisión y esa comunión. Pero hay un tercer elemento del mobiliario del tabernáculo. Versículo 31 dice que harás además un candelero de oro puro. Es el candelero que tenemos aquí, de oro puro, y tiene bastantes detalles artísticos, lo pueden leer ahí. ¿Okay? Tiene un poste central, y del poste central salen 3 brazos en cada lado, que significa que entonces que hay 7 postes en el pico de este candelero. Tendría decoraciones de flor de almendro, de manzana, de otras flores también. Y en la punta de cada uno de esos brazos se pondría una lámpara de aceite que serviría para iluminar el lugar del tabernáculo. Aquí pueden ver unas fotos. La foto que ustedes tienen a la izquierda es una foto que yo tomé estando en Israel hace unas semanas. La otra es una mejor foto para que la vean más claramente, ¿verdad? Pero ¿sabes lo impresionante? Es que hay entre los israelíes la creencia de que el templo va a ser reconstruido, y si eso se reconstruye, ellos ya se están preparando los utensilios y los muebles para ponerlos en el lugar santo. Y ese candelero que ustedes ven ahí no es como el que pondrían en el lugar santo, ese es el que pondrían en el lugar santo si se llegara a reconstruir el templo. Y han reconstruido todos estos muebles. ¿Sabes el único que no han reconstruido? Es el Arca del Pacto. La tradición hebrea dice que antes de la destrucción del templo de Salomón por los babilónicos, tomaron el Arca del Pacto y lo escondieron en túneles debajo del monte del templo. Y que en el momento del regreso del Mesías sacarán y descubrirán la ubicación del Arca del Pacto. Pues pueden ser tradiciones que parecen a veces más Indiana Jones que otra cosa. Pero así entienden que se vería esta menorá, así se conoce en hebreo. ¿Y qué es lo que esto representa? Bueno, los israelitas entendían que representaba la luz que daba la ley de Dios, que les guiaba para cómo vivir su vida diaria. Entonces el candelero representa la iluminación y la instrucción divina. La iluminación y la instrucción divina que Dios nos da para nuestra vida diaria, para que podamos vivir en la presencia de este Dios. Y ahora hemos visto algunos de los muebles, pero cuando llegamos al capítulo 26, el capítulo 26, todo el capítulo está dedicado para la construcción del tabernáculo en sí. El tabernáculo es la tienda, ¿ok? Es la tienda. Y para entender esto mejor, les pongo aquí una imagen, que es una explicación que nos puede ayudar a visualizar lo que viene descrito aquí. Iremos mencionando algunos de los elementos de este tabernáculo. Lo primero que menciona son las cortinas. Versículo 1, 26:1. Harás el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí.
y lo harás con querubines de obra primorosa. Estas son 10 cortinas que serán las paredes y el techo del tabernáculo mismo, la parte más interior, que es una tienda, entonces es de tela. Entonces la primera capa, ahí se ve un poquito como azul, que notarán en la parte superior hay varias capas, ahora las mencionaremos. ¿Okay? La primera capa, empezando desde abajo, esa primera capa es la que se está describiendo aquí. Es lo que se vería dentro de ese tabernáculo. Y sería de lo mejor de lo mejor. Lino, púrpura, azul, carmesí. Y encima con bordados de querubines. Serían unos 13 metros de largo y 180 centímetros de ancho y estarían hilados o conectados entre sí. Y entonces una cortina iría desde abajo hacia arriba, pasaría por encima del tabernáculo como parte del techo y luego bajaría del otro lado. Entonces conectarían estas cortinas. Pero encima de esas cortinas, nos dice el versículo 7, que harían cortinas de pelo de cabra. Para una cubierta sobre el tabernáculo, 11 cortinas harás. Y entonces vemos una segunda capa que está ahí representada en la imagen. Esta cortina o esta capa sería de pelo de cabra, un material un poquito más resistente. Tendría las mismas dimensiones. Servían para proteger el tabernáculo. Y encima de eso, versículo 14, nos dice que harían también a la tienda una cubierta de pieles de carneros teñidos de rojo y una cubierta de pieles de tejones encima. Y entonces habrían otras 2 capas que serían como protección para el tabernáculo, 2 cubiertas más. Otra vez, pieles de carnero en sí serían ya costosos, pero encima las vamos a teñir de rojo. Wow. Y luego otra capa de piel de tejones. Eso es lo que dice la Reina Valera. La Nueva Versión Internacional dice piel de delfines. La Nueva Biblia de las Américas dice piel de marsopas, que son animales parecidos a delfines. La NTV dice que es piel de cabra. Creo que nada más con eso podemos saber que nadie sabe qué tipos de pieles son estas. Okay. Sin duda era una piel resistente, que podía aguantar estar expuesto al sol y a la lluvia. El punto es que el tabernáculo estaría bien cubierto y tendría una estructura de madera. En el versículo 15 empieza a describir cómo harían para el tabernáculo tablas de madera de acacia que estén derechas. Y estas tablas serían como pilares o postes, que medirían 4,5 metros de alto y 70 de ancho. Y habrían 20 tablones para cada lado. Y habrían unas bases de plata, 2 bases para cada tablón. Y habrían 6 tablones en los extremos del tabernáculo y estarían unidos por unos travesaños. Ustedes lo pueden ver aquí en la foto. Entonces podemos ver las tablas que probablemente irían así de lado, ¿verdad? Y luego las varas que servirían como travesaños para darle cierta estabilidad a la estructura. Pero ¿sabes? Todo esto estaría cubierto de oro. De oro. Alguien estaba haciendo un cálculo de cuánto costaría hacer todo esto. Decían, mira, tendríamos que usar unos 900 kilogramos de oro, unos 300 kilogramos de plata, unos 2,000 kilogramos de cobre para hacer esta estructura. Además, se van a usar piedras preciosas, todas esas pieles y esas telas. Bueno, yo me puse ayer a investigar un poquito. Dije, ¿cuánto cuesta 900 kilos de oro? Y a precio de ayer,
sería aproximadamente 85 millones de dólares. En plata, 318.000 dólares. Cobre, 20.000. Todo eso a precio de ayer, ¿verdad? No sé cuánto estaría hoy. O sea, esto es una increíble inversión que vale la pena. ¿Por qué? Porque servimos a un Dios que es un fuego consumidor, un Dios glorioso, un Dios poderoso, un Dios majestuoso, que exige lo mejor de nosotros. El pueblo de Israel vino y dio esto voluntariamente. Más adelante nos va a decir que dieron tanto que tuvieron que decir, ya basta, dejen de ofrendar. Hermanos, hasta ahora en la gracia no nos ha pasado eso, ¿no? Pero piensa en la disposición, en el corazón de estas personas que quieren dar a Dios, que quieren obedecer a Dios. Y de hecho el versículo 30, ahí en Éxodo 26 dice, y alzarás el tabernáculo, Moisés, otra vez, que no se te olvide, conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Moisés, tú no puedes hacerlo como te da la gana. Tú no puedes hacerlo a tu antojo. Tú no puedes llegar aquí y decir, no, pues mejor le movemos aquí y hacemos esto acá y le cambiamos acá. No, había un modelo y Dios está exigiendo de nuevo esa obediencia perfecta a Dios. Llegamos ya casi al final de este capítulo 26 y los últimos dos elementos que menciona. Versículo 31, un velo. Y también harás un velo de azul, púrpura y carmesí, lino torcido, y será hecho de obra primorosa con querubines. ¿Sabes dónde va este velo? Este velo va a las 2/3 partes de la entrada del tabernáculo en sí. Y es el velo que va a separar un lugar que ya es de por sí santo de otro lugar que es todavía más santo, que se conoce como en hebreo como el lugar santo de santos o el lugar santo santo. Es un hebraísmo para decir el lugar santísimo, el lugar más santo que puede existir. ¿Por qué? Porque en ese lugar es donde Dios vive. En ese lugar es donde está la presencia de Dios. Ahí es donde va el arca del pacto. Y hay un velo que separa ese lugar del otro. Pero además, versículo 33, va a haber otro velo. Versículo 36, va a haber otra cortina que servirá como la puerta del tabernáculo. Una cortina de azul, púrpura, carmesí, lino torcido, obra de recamador. Esta es la cortina que sirve como la entrada principal, que separa el tabernáculo del patio del tabernáculo. Más adelante se va a explicar el patio con los muebles. Ahora, este es el punto que quiero que notemos un momento. Los israelitas podían entrar al patio del tabernáculo, pero no podían pasar más allá del altar donde se hacen los sacrificios. Ahí podían estar los sacerdotes, los hijos de Leví, pero los sacerdotes, hijos de Aarón, eran los que podían entrar al lugar santísimo. Al lugar santo. Pero el sumo sacerdote es el único que puede entrar al lugar santísimo. Y él solo lo puede hacer un día al año. Y es un lugar que es protegido, que es especial, porque ahí está la presencia de Dios. ¿Sabes lo que nos enseña todo esto del tabernáculo? Nos habla de la presencia constante de Dios. Nos habla de la presencia constante de Dios. O sea, Dios quiere morar con el hombre. ¿Entiendes eso?
Dios quiere morar con el hombre. Dios, el Dios que es un fuego consumidor, Él quiere morar con nosotros. Nosotros que somos pecadores. De hecho, muchas personas han notado que aquí en el tabernáculo podemos observar muchas cosas muy parecidas al Edén. Hay oro, hay joyas preciosas, hay plantas, aquí están talladas en el candelero. Y de hecho, han notado que el candelero en sí se puede parecer a un árbol. Un árbol. Hay querubines que protegen el acceso a la presencia de Dios. Todo esto nos recuerda al Edén, ¿verdad? ¿Cuál es la lección? Que se está recuperando lo que se perdió en el Edén. En el Edén, Dios moraba con el hombre, Dios convivía con el hombre, Dios se relacionaba con el hombre, pero desde el pecado del hombre, Dios dejó al hombre aquí en la tierra, puso querubines para que no tuvieran acceso a su presencia ahí en el Edén. Y ahora lo que se había perdido se está recuperando, por lo menos en parte. Y se está poniendo en un arca que tiene varas que puedes cargar y puedes mover, y lo está poniendo dentro de una tienda que se puede mover. ¿Por qué? Porque ese Dios que está en la cima de Sinaí no va a quedarse en la cima de Sinaí, sino que va a descender y se va a poner para vivir entre su pueblo, para que su pueblo pueda estar cerca de él, porque Dios no es solamente el Dios de Sinaí, Dios es el Dios de Israel. Y va a vivir entre ellos, quiere estar con ellos, quiere darles su presencia. Y es maravilloso, ese es un avance increíble en el plan de Dios. Lo que se perdió en el Edén, ahora se está recuperando por lo menos en parte. Pero sabes, cuando llegamos al final de este capítulo, ¿cuáles fueron las últimas dos cosas que se mencionan en la construcción? Un velo y una cortina. Un velo y una cortina. Piensa en ese momento, después de todas las ofrendas voluntarias del pueblo, después de prepararse para vivir en la presencia de ese Dios, después de obedecerle perfectamente y construir un tabernáculo exactamente conforme a su mandamiento, ¿dónde va a quedar el hombre? Va a quedar fuera. Fuera de la presencia de Dios. Cerca, sí, pero todavía fuera. ¿Qué es lo que decíamos hace un momento? ¿Hasta dónde podían entrar los israelitas? Solamente hasta el altar. De ahí solamente los levitas, de ahí solamente los hijos de Aarón al lugar santísimo. Solamente un día al año podían entrar. Uno solo. Si tú eras un hijo de Israel normal y corriente, ¿tenías esperanza de entrar a la presencia del Dios viviente? No. Todavía estabas fuera. Sí, cerca de Él, sí, disfrutando de su bendición, sí, recibiendo su favor, sí, viviendo conforme a sus instrucciones, pero en el mejor de los casos, si lograbas mantenerte en pureza, en obediencia perfecta a Dios, seguirías estando fuera, sin acceso directo a su presencia. Y hermanos, lo leemos y decimos, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Han hecho todo, han obedecido, han buscado, han ofrendado, han edificado todo lo que Dios ha dicho y sí, todavía no es suficiente para darte acceso a la presencia de Dios. ¿Te das cuenta de eso? Y todo eso es si obedeces perfectamente. Todavía estás fuera. ¿Y qué pasa si pecas? Bueno, Dios sabe que seres humanos van a pecar. Y entonces Dios establece todo un sistema de sacrificios para que cuando ellos pequen, ellos puedan expiar su pecado. Y se hablará un poquito de esto más adelante en Éxodo y tendríamos que leer Levítico para verlo todavía en más detalle.
Pero hermanos, entendemos que no nos podemos acercar a Dios con liviandad, que no nos podemos acercar a Dios con ligereza. Vivimos en un mundo mexicano, en una ciudad de Monterrey, donde existe mucho cristianismo. Muchos de nosotros hemos crecido en hogares cristianos y nos hemos acostumbrado a un estilo de vida cristiano. Y entonces vivimos una vida de rutina, una vida de costumbre, olvidándonos que estamos delante de un Dios que es un fuego consumidor. Y seguimos con la vida a la ligera. Y pensamos que podemos revolcarnos en la pocilga del pecado y luego entrar a la presencia del fuego consumidor. Y no puedes. ¿Qué sucede cuando tú entras así a la presencia del fuego consumidor? ¿Sabes? En el Antiguo Testamento tenemos una historia que nos dice qué va a pasar. En Levítico capítulo 10, versículos 1 y 2 dice que Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y noten la grave ofensa que ellos cometen. Pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. ¿Qué significa eso? Que en vez de tomar el fuego del altar, fueron a cualquier otra fogata y tomaron fuego de esa fogata. Y con eso entraron al lugar santo. Ahí quemaron el incienso delante de Dios. ¿Y qué pasó? El fuego consumidor los abrazó. Y salió fuego delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Violaron un mandamiento chiquito, como si hubieran levantado la tapa del reactor, unos centímetros de más nada más. Y murieron. Algunos dicen, ay, qué bueno, Mateo, porque eso es el Antiguo Testamento, ¿eh? Bueno, déjame leerte unos versículos del Nuevo Testamento. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. El Dios del Nuevo Testamento es también fuego consumidor. ¿Entiendes eso? No ha cambiado. ¿Entiendes que si tú te quieres acercar a ese Dios, lo tienes que hacer con temor y reverencia? Y estamos hablando de temor. Temor. Porque es un Dios santo, es un Dios que no tolera el pecado, es un Dios que no juega con el pecado como nosotros queremos jugar con el pecado. E inspira un sano temor. ¿Sabes? Vemos esta faceta de Dios en el Nuevo Testamento también, la de Nadab y Abiú. ¿Se acuerdan de cierta pareja en Hechos capítulo 5 llamados Ananías y Zafira? Quisieron mentir a los apóstoles y mentir al Espíritu Santo. ¿Y qué pasó? El fuego consumidor los abrazó. Cayeron fulminados. ¿Y sabes cuál fue el resultado de ese juicio? Nos dice Hechos 5:11, y vino gran, ¿qué? Temor. Temor. Sobre la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Hermano, no te puedes revolcar en la pocilga del pecado y entrar a la presencia del fuego consumidor. No puedes. No puedes. Y seguramente escuchamos esto y sentimos temor. Sentimos cara y decimos, bueno, hermano, entonces, ¿qué esperanza tenemos? ¿Estamos condenados a ser abrazados por el fuego consumidor? ¿Ese es nuestro destino? Porque yo no puedo obedecer a Dios perfectamente. Bueno, dijimos que Dios había establecido en el Antiguo Testamento un sistema de sacrificios que les permitía entonces estar cerca de Dios sin ser abrazados.
Pero esos sacrificios de corderos y carneros no podía quitar el pecado. Aun cuando los ofrecían, ¿dónde quedaban? Fuera del velo, fuera del tabernáculo, no podían entrar a la presencia de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué no podían entrar a la presencia de Dios? Porque todo eso era sombra y figura. Todo eso era sombra y figura. Este pasaje nos lo va sugiriendo. Dios dice que le mostró un modelo. El autor de Hebreos nos dice que Dios le mostró el modelo del santuario celestial, de la presencia de Dios en el cielo, el verdadero santuario. Y todo eso que encontramos en el Antiguo Testamento era una pobre muestra, una pobre figura, maravillosa humanamente, pero pobre al ser terrenal, intentando reflejar verdades y realidades espirituales y celestiales. Y había un santuario mejor, un santuario verdadero. Y esos sacrificios no eran los verdaderos sacrificios, había un verdadero sacrificio que vendría más adelante. Y una de las cosas más increíbles para el lector hebreo, cuando llegaron al Nuevo Testamento, entendiendo que la presencia de Dios estaba en el lugar santísimo y si entrabas ahí estabas condenado a morir si no eras el sumo sacerdote, es leer estas palabras en Hechos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Dónde es el trono de Dios en el Antiguo Testamento? Es el propiciatorio. Es el arca del pacto. ¿Y qué es lo que dice el autor de Hebreos? Le dice a los hebreos, oye, tú puedes entrar a la presencia de Dios confiadamente y no vas a ser consumido, sino que vas a recibir gracia y oportuno socorro. ¿Sabes? Para los judíos esto era como, ¿qué? Inconcebible. No puede ser. Entrar ahí con confianza no puede ser. ¿Cómo puede haber confianza? Puede haber confianza solamente por el verdadero sacrificio que es Cristo. El verdadero sacrificio que quita nuestros pecados y nos da libre acceso a la presencia de Dios. Mira Hebreos 10, 19 al 22. Así que hermanos, teniendo libertad. ¿Teniendo qué? Libertad. Para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mira lo que dice, tienes libertad de entrar a la presencia de Dios. Puedes entrar con plena certidumbre de fe. Puedes entrar a su presencia. ¿Por qué? Porque Jesucristo, tu gran sumo sacerdote, entró ahí y te lavó con su sangre. No la sangre de carneros y de corderos, sino la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Te limpió, te purificó. ¿Qué purificó? No tu carne, purificó tu corazón de mala conciencia. Y te lavó los cuerpos con agua pura y entonces abrió el velo. Abrió el velo. ¿Te acuerdas cuando Jesucristo murió? En el instante que Él levantó la voz y clamó a gran voz, consumado es, ¿qué sucedió? Nos dice que entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Y el camino a la presencia de Dios fue abierto por Cristo. Por Cristo. Y ahora podemos entrar con plena confianza y total libertad. Y nos damos cuenta que ese Dios que es un fuego consumidor también es un Dios de amor y un Padre acogedor que nos recibe con brazos abiertos. Que Cristo, el velo rasgó, el camino abrió, libre acceso nos otorgó a la presencia de Dios. Es nuestro en Cristo. Y ahora vamos al trono de Dios confiadamente. ¿Y qué recibimos ante el trono de Dios?
gracia. Gracia para el oportuno socorro. Y entonces, hermanos, si podemos agregarle ahora la luz del Nuevo Testamento a nuestra lección principal, diríamos entonces: acércate al fuego consumidor con suma cautela y con suma confianza. Con suma cautela y con suma confianza. Qué maravilla, ¿no? Qué maravilla. Y hermanos, yo quiero reiterar esta mañana que necesitamos mantener estas dos verdades juntas. Tenemos que tener suma cautela, porque Dios es un fuego consumidor. Pero tenemos que tener suma confianza, porque Cristo rasgó el velo. Y vivimos en un mundo donde no sabemos tener estas dos cosas en equilibrio. Hay personas que enfatizan mucho: Dios es un fuego consumidor, ten cuidado al acercarte a Dios. Y entonces viven vidas de legalismo. Creen que pueden ganarse acceso a la presencia de Dios, el favor de Dios, la bendición de Dios, por su santidad, por su diligencia, por su manera de vivir la vida cristiana. Eso es lo que gana el derecho a estar en la presencia de Dios. Pero hermanos, nuestras obras nos dejan a todos todavía fuera del velo. Y si tú entras a la presencia de Dios con tu justicia, ¿qué le traes a Dios? Trapos de inmundicia, tus mejores esfuerzos. Trapos de inmundicia. Hay otras personas que les gusta decir: no, confiadamente, libremente. Entonces, mira, Dios te acepta tal como tú eres. Y es verdad. No, es que no importa lo que tú hagas. Y es verdad. No, es que la salvación es por gracia. No te lo puedes merecer. Y es verdad. Pero esa misma gracia que te salva, te santifica. Ese Dios que te salva por su gracia es un fuego consumidor que exige que tú crezcas en santidad. Y hay muchos cristianos en nuestro mundo el día de hoy que están viviendo de esa forma. Esa forma donde, pues, puedo vivir en la pocilga del pecado porque total, Cristo me acepta. Es por eso que tenemos que mantener esto en equilibrio. Y si no mantienes esto en equilibrio, cualquiera de los dos extremos puede llevarte a ser consumido por el fuego consumidor que es Jehová. Y entonces abrazamos la realidad que Dios es un fuego consumidor y que tengo que acercarme a Él con suma cautela. Pero también me doy cuenta que ese fuego consumidor es un Dios de amor y Padre acogedor, y entonces puedo acercarme a Él con confianza porque Cristo abrió el camino al trono de gracia. Hermano, ¿cuál es tu tendencia? ¿Sabes? Todos nosotros tendemos a un extremo al otro. Todos nosotros necesitamos buscar este equilibrio perfecto de acercarnos al fuego consumidor con suma cautela y confianza. Hermanos, necesitamos estas dos verdades. Hermano, ¿cuál es la que tú necesitas ahora mismo en tu vida? Quizás tú estás cargado de culpa y temor porque tú te das cuenta que tú no cumples, que tú no has obedecido perfectamente, que tú no puedes. Y entonces te ha llevado a alejarte de Dios. Tú necesitas predicarte que puedes acercarte confiadamente, con toda libertad, con plena certidumbre de fe, porque Cristo derramó su sangre y rasgó el velo para ti.
Es posible que tú estés aquí con una confianza desmedida y tú dices, no, yo estoy bien, Dios me acepta, y tú necesitas recordar que Dios es un fuego consumidor y que tú no puedes revolcarte en la pocilga del pecado y entrar a la presencia de ese Dios consumidor. ¿Cuál es la verdad que tú necesitas? El día de hoy Dios nos llama a acercarnos a Él. Sí, es un fuego consumidor, que nos tenemos que acercar con suma cautela, pero por Cristo podemos acercarnos con suma confianza. En un momento más vamos a cantar un himno que se llama Oh alma, álzate. Quiero leerte la primera y la última estrofa. Dice, oh alma, álzate sin culpa y sin temor. La sangre por la fe aboga en mi favor. Seguro ante el trono voy. Seguro ante el trono voy, inscrito en su libro estoy. La última estrofa dice, reconciliado Dios, su gran perdón me da. Afirma en dulce voz que soy su hijo ya. Con libertad me acerco hoy. Con libertad me acerco hoy, clamando, Abba Padre estoy. Esta es la obra de Dios. Piensa un momento para concluir. ¿Te has olvidado de que Dios es un fuego consumidor? ¿Te has olvidado de que Dios es un fuego consumidor? ¿Te estás acercando a Dios con descuido? ¿Estás tratando tu pecado con ligereza? Algunos hoy necesitamos recordar que Dios es un fuego consumidor. ¿Y tú estás intentando acercarte a Dios con tus propias buenas obras? ¿Sabes? Tu esfuerzo, tu santidad, tu diligencia, tus buenas obras nunca serán suficientes. No, solo la obra de Cristo es suficiente. Es lo único. Es lo único. Y si tú quieres ofrecerle a Dios tu mejor, recuerda que tu mejor es trapos de inmundicia. Solo la sangre de Cristo te garantiza ser acogido por el fuego consumidor. Y 3, estás asombrado de que no has sido abrazado, sino aceptado. Nunca debería dejar de asombrarte que el fuego consumidor no te ha abrazado, sino que te ha aceptado. Tú que eres hijo de Dios, estás asombrado. Estás asombrado de que no has sido abrazado, sino aceptado por Dios. Padre, no tenemos conciencia de quién eres, de cómo es tu santidad, de cómo es tu odio por el pecado. Y lo tratamos con ligereza y liviandad. Muchos vivimos vidas de libertinaje, distorsionando el Evangelio, diciendo que a ti te da igual, pues nos has aceptado en Cristo. Pero Padre, no es cierto. Tú sigues siendo santo. Tú sigues siendo fuego consumidor. Y Señor, nos llena de cautela acercarnos a ti así. Pero también nos apunta a Cristo. Gracias, porque Él abrió el camino, rasgando el velo, al rasgar su carne, al derramar su sangre, al morir sobre la cruz y al resucitar de la tumba. Y ahora con suma cautela y con suma confianza nos acercamos a ti por los méritos de Cristo, rogándote que tú derrames bendición y favor, presencia
y que nos ayudes a vivir en santidad delante de ti. En nombre de Cristo pedimos esto. Amén.